Plus. A continuación, en Dentro de la Fábrica, cómo construir un avión súper liviano para quienes no son súper ricos. Luego, cómo doblar un parabrisas sin romper el vidrio. Y unas pocas puntadas, dobleces y despliegues que pueden echarte a volar. Es agotador hacer fila tras fila en el aeropuerto. Por eso, hoy volaremos en aviones privados. Los más nuevos y pequeños, como el Cessna Citation Mustang, pueden lograr que perdamos el miedo a las alturas. A diferencia de los gigantes de uso público, puede aterrizar en pequeños aeropuertos y acceder a más destinos con menor dificultad. Y con un costo de $3 millones, puede ser la próxima moda. El Mustang se fabrica aquí en la fábrica de Cessna, en Kansas. Tiene solo 13 metros de ancho, apenas 3 más que el primer avión de los hermanos Wright. Su peso total cargado es de poco menos de 4.000 kilos, similar al de los camiones más grandes. El ensamblaje de sus 5.000 partes comienza con las 4 partes principales: la cabina de pasajeros, el cono de la cola, la cabina de mando y las alas. Comienzan con la cabina de pasajeros. Una vez terminada, tendrá el tamaño de un SUV o vehículo todoterreno, con 2 asientos hacia un lado y 4 hacia el otro. Los obreros construyen las paredes con un trozo flexible de aleación de aluminio. Colocan una segunda capa con el doble de resistencia solo en algunos sectores. La placa entera agregaría demasiado peso. Recuerden que debe ser liviano. Por eso utilizan un pegamento adhesivo en lugar de pesados remaches para las puntas. La pared es envasada al vacío para el siguiente paso: cocción a presión en autoclave. Todas las piezas de la cabina se colocan juntas en el horno. La presión une las capas y el calor endurece el pegamento, dando como resultado un avión resistente y liviano. Lo más importante es la verificación a prueba de fallas. Por eso, cada parte atraviesa un fuerte rociado para detectar hoyos en el adhesivo. Luego usan remaches para armar el resto de la cabina. Es hora de armar el cono y la aleta de la cola. Aquí es donde los controles deben subir y bajar el avión o moverlo de lado a lado. El cono de la cola también tiene capas y armazones, pero además requiere un moldeado especial y una máquina para realizarlo. Los obreros colocan una pieza de aluminio sobre un molde circular. Una especie de quijada aplasta el metal a los costados y lo estira, eliminando posibles pliegues. Casi terminado, el cono de la cola pesa 45 kilos y pueden levantarlo entre 3 personas. Inténtenlo con el de un 747. Una vez que la cabina de mando está lista, la grúa trae las demás piezas terminadas: la cabina principal y el cono de la cola. El Mustang luce bien, pero aún le falta algo. Para volar, hacen falta alas. Las alas de los aviones tienen la parte de arriba redondeada y la de abajo plana. Al volar, el aire que pasa por sobre la superficie redondeada del ala debe recorrer más para alcanzar el borde que el que pasa por debajo. El aire que va por arriba tiene menos presión que el de abajo, y eso le permite al ala y al avión elevarse o volar. Las alas del Mustang hacen algo más que elevar el avión. En el mundo en que vivimos, todo debe ser una multifunción. Por eso, las alas también ayudan a dirigir el avión, almacenan las ruedas de aterrizaje y sirven como tanque de combustible, por lo que las llaman
alas mojadas. Almacenan hasta 1.500 litros de combustible, suficiente para volar unos 2.000 kilómetros de Nueva York a Nueva Orleans sin detenerse. Las alas del Mustang se colocan al inusual ángulo de 12 grados para que se eleve más rápido en pistas cortas. Las alas de los aviones comunes se colocan a aproximadamente 36 grados para que sean más rápidos en el aire. La desventaja: necesitan pistas más largas. El esqueleto de estas alas tiene 6 barras y una estructura con nervaduras como los huesos de las alas de un ave. Los paneles inferiores asemejan la piel. Dentro del ala hay muchos cables y poleas. Al igual que en los primeros aviones, controlan las aletas y los alerones. Las aletas actúan como frenos al despegar y al aterrizar, mientras que los alerones ayudan al avión a girar y a nivelarse. Los aviones grandes se valen de la hidráulica para esas funciones, pero eso equivale a mayor peso y más averías. Eso no le sucede al ultraliviano Mustang. Y ahora le hace falta un poco de potencia. Y de eso se encargan estos dos motores que proporcionan al avión unos 600 kilos de fuerza. Es decir, que nuestro avión puede ir de 0 a 200 kilómetros por hora en solo 600 metros. Y luego de 3 meses y medio de dedicada fabricación, el Mustang está listo para volar. Un piloto le hará una prueba de vuelo. Lo mantiene de 2 a 3 horas en el aire, revisando cada detalle del avión. Cualquier elemento que supere la prueba será regresado a la fábrica. Este Mustang pasa todas las pruebas con éxito. Puede que se atraganten al escuchar que valen $3 millones, pero estos pequeños aviones serán la moda en viajes privados y transformarán las largas filas en el aeropuerto en una pesadilla del pasado. A continuación, en Dentro de la Fábrica, veremos cómo el vidrio roto salva vidas. Y luego, un implemento de 30 kilos capaz de elevar a un hombre que pesa 90. Vemos a través de ellos miles de veces al día, pero jamás les prestamos atención. Vuelvan a mirar. Son los parabrisas de nuestros automóviles. Su función es muy clara: ayudar a ahorrar energía y posiblemente salvar nuestras vidas. En otra época se hacían de vidrio corriente y en caso de accidente se rompían dando como resultado cortantes fragmentos. Actualmente son un invisible milagro, gracias a tecnologías de avanzada originadas en compañías como Industrias PPG. Aquí, en una de sus fábricas en Pensilvania, la fabricación de los modernos parabrisas Sungate comienza con 9 materiales. La receta es una larga lección de química. Al igual que en cualquier vidrio, la arena es el componente principal. El carbonato de sodio reduce el punto de fundición de la arena. La piedra caliza y la dolomita hacen al vidrio más fuerte y resistente al agua. Un poco de carbón para reducir las burbujas de aire. El óxido de hierro tiñe todo el parabrisas, ayudando a la protección solar. Es como si fuesen a hacer un pastel gigante. 4.000 kilos de polvo. Y esta receta es para 273 parabrisas. Una vez hecha la mezcla, se la lleva al horno a 1600 grados. Más caliente que la lava. Aquí es donde todo se calienta. Al igual que el agua hirviendo en una cacerola, el vidrio burbujea en los bordes del horno, disminuyendo la velocidad del flujo. Limpiar esta obstrucción requiere un toque humano, un obrero con un traje protector para 1600 grados y mucho valor. Una vez que limpia la obstrucción, la mezcla sigue su camino y comienza el proceso de flotado.
Este se creó en 1959 para fabricar láminas de vidrio claras y uniformes. El vidrio fundido se coloca en estaño fundido. Y como estos materiales no se mezclan, el vidrio flota sobre el estaño y la gravedad lo aplana. El lado inferior queda absolutamente liso y el lado superior es pulido por el calor. Estas ruedas estiran la placa de vidrio hasta darle el grosor apropiado para los parabrisas. Luego de que el vidrio se enfría y se endurece, lo cortan, o mejor dicho, lo quiebran. El vidrio no puede cortarse como el metal o la tela. Por eso lo marcan con una filosa rueda de carburo. Esto debilita el vidrio para que la máquina siguiente pueda partirlo con la forma precisa. Los cristales defectuosos son reutilizados. Se los descarta para volver a fundirlos con el lote siguiente. A continuación, en dentro de la fábrica, veremos cómo una delgada lámina de vinilo vuelve a los parabrisas inastillables, y luego cómo un poco de tela y metal nos permiten volar con las aves. Luego de un día de fundición, alisado y corte, estos cristales corrientes están listos para transformarse en parabrisas en otra fábrica de PPG. Allí se fabrican más de 20.000 parabrisas por día. Primero volverán a cortarlos, para que se adapten a las especificaciones de cada vehículo. Esta vez, las ventosas se encargan de levantarlos, succionando los parabrisas y separándolos de los restos. Antiguamente estos parabrisas estarían listos, pero no hoy. Luego de un lijado rápido de los bordes filosos y una limpieza, el vidrio recibe el tratamiento de las gafas de sol del siglo XXI. PPG es la única compañía de los Estados Unidos que les da esta característica. El vidrio ingresa a un túnel al vacío de 60 metros. Allí se vaporizan moléculas de plata a 10.000 voltios. Esto les da una carga negativa. Como resultado, son atraídos hacia el vidrio y se les adhieren. Esta cubierta metálica es 1000 veces más delgada que un cabello humano. Parece invisible, pero está allí para desviar el calor del sol y reducir la temperatura a unos 10 grados. Así utilizamos menos aire acondicionado y por ende menos gasolina. Y hay algo más. Debido al metal, algunos parabrisas potencian la antena del automóvil. Ahora que el vidrio venció el calor del sol, ambas piezas del parabrisas, la interior y la exterior, son unidas y curvadas en un horno, sin romperse. El calor ablanda el vidrio y la gravedad le da forma. Pero es aquí donde el parabrisas se vuelve irrompible. Primero se separa el cristal interior del exterior. Luego, el obrero corta una capa de laminado llamado butiral de polivinilo, o PVB. ¿Observan esa línea oscura arriba? Será un quitasol para el conductor. Esta habitación es casi hermética. Eso se debe a que si el polvo o un cabello se interpusieran entre el vidrio y la película plástica, el parabrisas debería botarse. Para ser tan delgado, este laminado es bastante resistente. Pega y mantiene ambos vidrios unidos, evitando que rocas u otros elementos rompan el vidrio. Y tampoco se astillará en un accidente. Ahora la receta para un sándwich de laminado y vidrio. Hace falta calor y una horneada lenta a 135 grados. Para volverlo cristalino, hace falta hornearlo una vez más, con un poco más de presión.
Los parabrisas están terminados, pero algunos se sacrificarán por los demás. ¿Para qué? Para soportar la caída de una bola de 2,5 kilos de prueba. Es el duro simulacro de una cabeza humana golpeándose contra el vidrio. ¡Ay! Si se mantiene intacto, el vidrio de seguridad responde a la calidad reglamentaria federal. A nadie le gustaría realizar esta prueba en la carretera. Pero es tranquilizante saber que la tecnología de hoy puede compactar tanta resistencia en algo tan delgado. Y hasta ahorra combustible, aunque a simple vista no lo veamos. A continuación, en Dentro de la Fábrica, cómo armar una vela que hace posible volar. Presentado por Epson. Alcanzar nuevas alturas es un desafío al que una compañía llamada Wheelswing se enfrenta a diario. Unos 23,000 planeadores han salido volando de su sede en California desde la década de 1970, nacidos para volar. Los diseños se prueban antes de usarlos para producirlos en serie. Sin importar cuán bien luzcan, el planeador debe probarlo para ver cómo se siente la tela en el armazón al volar. ...45, 50, 55, 60, 65, 70, 74, 75, 78, 80... Manténlo. Una vez que el modelo soporta 10 simulacros de vuelo bajo la tensión normal, es aprobado para su fabricación. Se necesitan 1.150 partes para fabricar un solo ala delta. Las partes principales son la vela, el armazón, cientos de pequeños conectores, cables y poleas. Una falla en cualquiera de ellos y el planeador caerá en picada, y eso no sería bueno. La fabricación comienza con la vela. Wheelswing las hace con Dacron, una fibra de poliéster rígida y duradera que resiste el despliegue y es hermética. Muy importante cuando intentas volar como un águila. Una computadora traza el mapa de todas las medidas y hace los cortes. Estas piezas formarán la parte inferior de las alas del ala delta. El lado superior de la vela lleva una tela aún más rígida. Debe hacerlo porque es la parte que afronta el sol y el viento. Para eso utilizan Mylar, el mismo material que usan para las naves espaciales y las cometas o trajes espaciales. Este pájaro soportará varias áreas de tensión gracias a algunos parches estratégicos colocados a la antigua. Pero un ala delta no logrará volar con tan solo una vela de 10 kilos. Le hace falta el armazón o marco. Sostiene la vela y a un piloto de hasta 125 kilos. El armazón se fabrica con más de 20 metros de aluminio y carbono livianos para aviones. Primero se corta la columna central a la longitud adecuada. La quilla se une a los tubos marginales principales. Su nombre proviene del hecho de que es el primer lugar en que el aire da con el ala delta. Los travesaños también se unen a cada uno de estos tubos, agregando estabilidad para que el ala delta se tambalee menos. La vela volará con más facilidad gracias a unas pequeñas varillas metálicas llamadas listones. Son largas piezas de aluminio curvado que ajustan más el agarre de la vela al armazón. Para darle al listón la curvatura adecuada, los obreros lo curvan sobre un molde. Y nada de esto servirá de mucho si no puedes conducir el ala delta. Para ello se coloca en la quilla un triángulo de metal, llamado barra de control.
Esta barra actúa en conjunto con un sistema geométrico variable conocido como VG. Sus cables cambian la tensión de la vela mientras planea. Cuando los cables VG están tirantes, las alas se despliegan y se estira la vela. Esto proporciona velocidad y eficacia en el vuelo. Cuando los cables se aflojan, la vela también lo hace, generando arrastre, reduciendo la velocidad y haciéndolo más fácil de controlar. Ideal para despegar y aterrizar. Y ahora que disponemos de todos los elementos, es hora de unirlos. Primero la vela. Luego se le inserta el armazón. Luego se coloca la barra de control. Se coloca cada listón en su soporte. Y por último, la vela encaja sobre el cono de la punta o quilla. Luego de 50 horas de fabricación, este ala delta de 30 kilos está listo para un vuelo de prueba. Adelante. No hay lugar para errores en la fabricación de un ala delta. Algunos pueden volar hasta casi 5 kilómetros. Luego de volar en fuertes vientos sobre las montañas de San Bernardino, este ala delta es aprobado. Y con él, los inventores y los cazadores de aventuras encontraron un modo de volar con las aves. Doblado al español en Civisa Media. Hoy en Así se hace, asfalto para calles, galletas con malvavisco, altavoces y cerraduras eléctricas. El asfalto es una sustancia líquida de color negro que deriva del petróleo crudo procesado. También es un componente clave en los materiales a prueba de agua, aislantes y tejas para techos. Pero su uso más conocido es la pavimentación de caminos. El cemento asfáltico es un derivado del petróleo crudo. Para fabricar asfalto, mezclan el petróleo con roca molida y otros minerales. La producción comienza en la cantera de la fábrica, donde a 15 metros bajo tierra, utilizan maquinaria pesada para extraer grandes trozos de granito dinamitado de los muros de la roca. Los camiones transportan las rocas a la fábrica de pavimento, que se encuentra a un costado de la cantera. Depositan la carga sobre el triturador principal, una máquina con dientes de acero que aplasta las rocas en piezas de un tamaño menor a 20 centímetros. Se requiere una gran fuerza para aplastar roca sólida. Los rodamientos que aumentan el poder del motor pesan más de 6 toneladas métricas. El triturador principal vacía el material sobre una cinta transportadora que lleva la roca molida hacia un depósito al aire libre. Para fabricar el asfalto, la cinta transportadora lleva las rocas desde el depósito hasta la sección de filtrado para su clasificación según el tamaño. Luego, las rocas caen sobre una serie de filtros inclinados cuyos mayores orificios miden 10 centímetros. El material, que es muy grande para atravesar los filtros, se envía a una segunda trituradora que reduce las rocas a 10 centímetros o menos, las que luego se envían a un tercer o cuarto triturador que las reduce a 2 centímetros o menos. Los trozos que logran pasar a través del filtro no ingresan al segundo triturador y se dirigen directamente al tercer triturador. Después de la última etapa de triturado, las rocas tienen un tamaño máximo de 2 centímetros.
Todo lo menor a 5 milímetros va a una pila, incluyendo el polvo de roca producido por el proceso de triturado. Las piedras de 10 a 14 milímetros se apilan en otro lugar. Y las piedras de 5 a 10 milímetros van a otro sector. Los camiones transfieren material desde cada pila a compartimientos separados llamados depósitos madres. Los materiales que conforman el asfalto de pavimentos varían según lo que se pavimente, pero por lo general utilizan 4 componentes: arena, polvo de roca, piedras de 5 a 10 milímetros y de 10 a 14 milímetros. La proporción de los componentes varía según el uso del asfalto. Las piedras, junto al relleno de arena y polvo de roca, usualmente conforman un 95% de la mezcla. Luego adicionan el resto conformado por cemento de asfalto líquido. Cada contenedor descarga una cantidad específica de material en una cinta transportadora dispuesta debajo de este. El material deriva en una cinta recolectora principal que deposita los ingredientes mezclados en otra cinta que deriva en un secador. El proceso de secado, que toma cerca de 1 minuto, remueve todo rastro de humedad. Esto permite que los materiales se mezclen mejor con el asfalto. Después, máquinas de filtrado separan los ingredientes secos, permitiendo calcular en forma exacta la cantidad requerida de cada ingrediente. Luego todo se envía a un mezclador. Tal como se ve en la imagen, todo se mezcla minuciosamente. Luego llega el momento de verter cemento de asfalto caliente. Las refinerías de petróleo fabrican cemento de asfalto a partir de los restos del petróleo crudo procesado. La mezcla para pavimentos contiene cerca de un 5% de cemento de asfalto. Esto es lo que sucede dentro del mezclador. El cemento caliente compacta los ingredientes en cerca de 30 segundos. El resultado: asfalto listo para usar. La mezcladora deposita el asfalto directamente en camiones enviados al sector donde se pavimentará. Allí una máquina dispersa el asfalto caliente en el camino y una aplanadora lo compacta. El asfalto se enfría y endurece cerca de 1 hora, dependiendo del clima. La próxima vez que saboree una galleta con malvavisco, puede agradecer a los egipcios. Ellos inventaron el caramelo tipo malvavisco al endurecer miel utilizando savia de la raíz de la planta de malvavisco, una hierba que crece en marismas saladas y cerca de extensas acumulaciones de agua. El malvavisco moderno contiene gelatina en vez de savia de la raíz de la malva. La prueba del dedo sirve para comprobar que la cobertura es lo suficientemente dura y compacta. Luego se prueba el sabor. Si le gustan los dulces, controlar la calidad en la fábrica de galletas con malvavisco es un trabajo soñado. Para hacer la masa de la galleta, mezclan harina húmeda, sal, polvo de hornear y bicarbonato de soda, almidón de maíz, leche en polvo y sorbato de potasio. Luego se agregan varios ingredientes líquidos. Esto produce una reacción química, haciendo que la galleta sea más liviana. Este líquido color crema es manteca vegetal. El líquido transparente es glucosa fructosa, un endulzante. La proporción de los ingredientes es un secreto de fabricación. De la mezcladora, el bloque de masa entra a una máquina llamada cortadora. Esta corta el bloque de masa en trozos del tamaño de la tapa de un lápiz, formando una masa más manipulable para la próxima máquina, el molde rotatorio. Dentro de esa máquina, un gran rodillo aplasta los trozos de masa y los convierte en una compacta hoja de 1,5 centímetros de grosor. Luego presiona la masa contra otro rodillo, cuya superficie es un molde de galleta. La fábrica utiliza el molde rotatorio para muchos tipos de galletas. Solo hay que instalar el molde apropiado para cada tipo de galleta. Para la galleta con malvavisco, los moldes son redondos. Las galletas salen del molde rotatorio y se dirigen a una placa de hornear en movimiento que las lleva a un horno.
El tiempo de horneado y la temperatura son nuevamente un secreto. Las galletas ya horneadas salen del horno y se dirigen a una cinta transportadora que las lleva a un sector de enfriamiento. Una vez que se enfrían a temperatura ambiente, las galletas ingresan a una máquina alimentadora, donde se alinean como soldados para recibir el relleno de malvavisco y el baño de chocolate. El proceso requiere de precisión militar. Los técnicos ajustan la máquina diariamente para asegurar una exactitud milimétrica. Cada porción del relleno debe aterrizar perfectamente al centro de cada galleta, terminando en una punta enroscada, el sello característico de esta marca. La empresa no divulga cuánto relleno de malvavisco va en cada galleta, ni tampoco la receta. Pero el malvavisco generalmente se hace con jarabe de maíz o azúcar y gelatina. Y ahora la parte final, el baño de chocolate. El malvavisco y la galleta no solo son bañados en chocolate, también se sumergen en él para bañar el lado inferior de la galleta. Sopladores de aire eliminan el excedente. Un túnel de frío endurece el chocolate. El tiempo necesario y la temperatura del túnel son, adivinaron, un secreto absoluto. Mientras las galletas abandonan el túnel de frío, realizan controles al azar para verificar que el baño de chocolate sea perfecto, del grosor y la dureza requeridos. En la línea de empaques, depositan las galletas en bandejas de plástico. Para mantener la velocidad, los trabajadores toman 4 galletas en cada mano sin romper la cubierta. La máquina envuelve las bandejas en una capa de plástico que mantiene las galletas frescas e impide que caigan de la bandeja. Mientras tanto, otra máquina arma los envases, doblando y pegando uno de los extremos. Cuando descargan las bandejas, se pega y se cierra el otro extremo. Cuando termina el control de calidad, la próxima parada es la sección de galletas de su supermercado más cercano. Los altavoces toman una señal eléctrica y la transforman en sonido. La clave es una bobina de voz con cable magnético y un imán permanente que se atraen y repelen entre sí. Cuando la bobina se mueve hacia atrás y adelante, hace vibrar a un cono sensible. Esto empuja el aire frente al altavoz, creando ondas de sonido. Los altavoces contienen al menos 2 combinaciones de imán y conos, conocidos como controladores. Por lo general se localizan al interior de una caja llamada gabinete de altavoz. Para construir la estructura magnética interna, se cortan 2 placas de hierro, cada una de 13 milímetros de grosor. Se ponen por separado en un torno. El torneado suaviza y alisa las superficies, eliminando las marcas que dejan las sierras. Luego cortan un pequeño agujero en el centro de una placa y uno más grande en el centro de la otra. Después cortan una pieza de hierro más pequeña y gruesa llamada núcleo y taladran un agujero a través de él. Aplican un pegamento epóxico ultra resistente al núcleo y a la placa trasera, la de agujero pequeño. Pegan y atornillan las piezas debido a que la adherencia debe ser fuerte para soportar la intensa atracción magnética. Se adhiere un filtro de espuma en el agujero para asegurar que la vibración del cono no atraiga polvo y cause daños internos. Ahora aplican pegamento en el extremo más angosto de lo que se conoce como cesta metálica, un marco de aluminio vaciado que sostiene la estructura magnética y el cono. Atornillan la placa frontal, la del agujero grande, sobre la superficie adherida. Luego pegan la parte inferior de la placa frontal con un lado de la ferrita, un aro cerámico hecho en base a polvo de hierro. Después de adherir la ferrita a la placa frontal, aplican pegamento al otro lado de la ferrita y giran la cesta por encima para fijar la placa trasera.
El núcleo encaja en el agujero grande de la placa frontal. Insertan espaciadores metálicos mientras el pegamento se seca. Después de atornillar los terminales a la cesta, ponen toda la estructura recién ensamblada en una máquina magnetizadora, aplicando 600 voltios de corriente. La máquina crea polos positivos y negativos, transformando la estructura magnética en un imán permanente con un campo magnético constante a su alrededor. Ahora enrollan la bobina de sonido, el electroimán que va a interactuar con el imán fijo. Un electroimán es un objeto que genera un campo magnético solo cuando lo recorre una corriente. Se enrolla un alambre de cobre con esmalte aislante, adhiriéndolo a una lámina de plástico duro. El polo positivo de esta bobina de voz será atraído al polo negativo del imán permanente. Los polos negativos se repelen entre sí. La clave es que los polos de las bobinas de voz cambien constantemente de posición, ya que la electricidad que llega al altavoz es una corriente alterna. Esto significa que varía entre cargas positivas y negativas varias veces por segundo. Esto permite que los imanes se atraigan y repelan continuamente entre ellos, provocando que la bobina se mueva rápidamente hacia atrás y adelante. Eso es lo que hace vibrar al cono y produce ondas sonoras. Después de poner la bobina entre la placa frontal y el núcleo, pegan la suspensión del fondo. Unos anillos de material flexible que se mueven junto a la bobina y evitan la fricción con la estructura magnética. Luego pegan el cono, que por lo general está hecho de cartón, plástico o metal. Luego sueldan las conexiones eléctricas. La corriente proveniente del amplificador pasa a través de los cables y llega a los dos terminales. Los cables terminales se unen a los cables de la bobina de voz. Luego de asegurar que los conos se mueven libremente y sin fricción, pegan una capa de cartón rígido para impedir la entrada del polvo. El último paso es practicar una prueba de audio. El altavoz se conecta a una máquina que transmite distintas frecuencias para asegurarse de que los movimientos de la bobina y el cono no se encuentren obstruidos. Luego, una computadora analiza las ondas de sonido que envía al controlador. Los sistemas de altavoces de dos salidas tienen dos controladores en cada gabinete, uno para graves y otro para agudos. El de los graves posee un gran cono que vibra más lento para producir frecuencias bajas. El de los agudos tiene un cono pequeño que vibra rápidamente con las frecuencias altas. Los sistemas de tres salidas poseen un tercer controlador con un cono mediano para los rangos medios. En la mayoría de los hoteles, las llaves son cosas del pasado. Es más probable que usted como huésped reciba una tarjeta que deberá deslizar o insertar en la puerta de su habitación para mover la manija y entrar. Como el número de habitación no aparece en la tarjeta, este sistema es mucho más seguro que las puertas que utilizan llave. La caja de metal que alberga los componentes mecánicos y electrónicos del cerrojo se llama armadura. Para fabricarla, derriten lingotes de zinc. Para derretir zinc, se debe aplicar un calor de 390 grados centígrados. Máquinas de vaciado inyectan el zinc fundido en moldes. Entre cada inyección, las cavidades vacías de los moldes se rocían con un agente para desmoldar, el equivalente industrial a engrasar un molde para hornear. Un sistema de enfriamiento incorporado endurece el metal. Luego, una máquina de corte elimina los excedentes de zinc en las aberturas y alrededor de cada pieza. Mientras tanto, el tablero de circuitos eléctricos, el cerebro de la cerradura, toma forma. Esta se llama máquina de recogida y colocación. Recoge 60 componentes eléctricos y los coloca en la ubicación correcta para cada tablero. Esta máquina computarizada instala cerca de 15.000 componentes por hora. Luego, los tableros experimentan lo que se conoce como soldadura por ondas. Una mezcla de plomo fundido y estaño surge desde abajo y fusiona los componentes creando enlaces eléctricos. Ambos lados de cada circuito reciben una capa de sellador en base a silicona que protege a los componentes del medio ambiente. Volvamos a la armadura. Esta se lubrica con grasa y luego se pone un cojinete que permite hacer girar suavemente la manija. Después viene el tubo conductor.
En él se monta una palanca que pasa al otro extremo. Hay varios componentes de embrague que unen la palanca al pestillo. Estas mueven el pestillo cuando se desliza la tarjeta correcta. Luego aplican lubricante e instalan un control manual que permite abrir la puerta con una llave en caso de que surja un problema eléctrico. Enseguida se instala el tablero de circuitos que va conectado a varias de las partes que controla, tales como el motor de embrague que se instala a continuación. Después cierran la armadura terminada con una placa posterior de acero. Esto protege del óxido a los componentes internos. La última etapa es insertar una batería que contiene 3 pilas estándar tipo AA. Después de la instalación, la fábrica prueba el funcionamiento usando una tarjeta de ya que la cerradura aún no ha sido programada para trabajar con una tarjeta determinada. En otro lugar de la fábrica ensamblan la cerradura embutida, la parte de la cerradura que va dentro de la puerta. Cuando se cierra con llave, el pestillo de la cerradura embutida sobresale y encaja en los agujeros de una pieza receptora en el marco de la puerta, el cerradero. Luego cierran la cerradura embutida con una placa posterior. Aquí vemos cómo instalan la cerradura en la puerta. Una vez que se pone en su lugar, encima se le atornilla una placa decorativa. Así se ve una cerradura electrónica terminada. Las tarjetas tienen instrucciones por un lado y una cinta magnética con datos en el otro. Usan una tarjeta genérica para probar todas las cerraduras que surgen de la línea de producción. En el laboratorio de control de calidad se somete cada diseño nuevo a varias pruebas rigurosas en las que abren y cierran las cerraduras 1.000.000 de veces. Exponen la manija, el pestillo y la cerradura a numerosos golpes. También prueban el funcionamiento del cerrojo bajo temperaturas extremas. Las cerraduras eléctricas vienen en varias terminaciones de metal enchapadas sobre el zinc. E incluso hay terminaciones que simulan la madera.